La neuroanatomía, ¿alguien quiere ser neurólogo o neurocirujano acá? ¿Le interesa esa área? ¿Nadie? Muy peligroso. ¿La voz que te interesa? Cardiólogo. Antes de pasar esto. Uy. Cardio. Yo supongo, no, porque nada que ver con eso ya. Su rama ya murieron para mí. ¿Vos qué querés? Salir de la carrera. Todavía no. ¿No? ¿Tampoco? Pediatría. Pediatría. ¿Vos? Todavía. ¿Cuál? Sí. Cardiología. ¿Cuál? Cardiología. Cardiología. No, cardiólogo aquí. ¿Y vos? Todavía no. Todavía no. ¿Te voy a mí? Tampoco. ¿Usted? Oncología. Oncología, qué bonito. Nada. Dos cardiólogos, un oncólogo. Bien, che. Bueno, nadie es neuro, pero ya por ahí les va a ir gustando después. Dense en cuenta que ya estamos acabando el año. Ya están acabando la anatomía, ya están un paso más de ser médicos, cada vez más cerca, ¿no? Entonces ya conocemos todo el cuerpo humano, o sea, miembro superior, cuerpo, cabeza, cuello, pie, pierna, muslo. Conocemos, tenemos una idea. Si no lo dominamos perfecto, pero tenemos una idea, ¿qué músculo por acá? Algo. La irrigación, qué arteria, tenemos idea. Entonces ya tenemos una base de anatomía. Pero ahora nos vamos a meter a otros sectores, es decir, nos vamos a meter dentro de la cabeza, que es neuroanatomía. Ya es un poco diferente, ¿no? Terminamos neuroanatomía y prácticamente ya sabemos todo el cuerpo, ¿no? La anatomía. Entonces, para entender neuroanatomía, muchos lo que hacen es este tema de generalidades, lo leen pum, 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 y se van al memoria espinal, empiezan a leer y siguen y se pierden, porque no comprenden bien el tema de generalidades. Siempre tenemos que comprender bien lo básico para después entender lo profundo. ¿Ya? Siempre lo básico, siempre. Siempre leer la tapa del libro que es neuroanatomía. La aplicación clínica, me dice. Aquí hay casos clínicos en este libro que no lo van a ocupar, por ejemplo, como para tomar el examen, no entran en esos casos clínicos. Ustedes pueden leerlo, interpretarlo, sí, está bienísimo. Pero que les preguntemos eso, no. Así que tranquilo con eso. ¿Ya? Vamos a empezar diciendo. Vamos a poner como generalidad esta palabra acá, es decir, nervio. ¿Qué vendría a ser un nervio? Los histólogos, ¿qué es un nervio? Una célula. ¿Es una célula? No como tal. Hemos estado viendo nervios todo el año, pero ¿qué es un nervio, cierto? Conjunto de axones, perfecto, ese es un nervio, ¿ya? Entonces, como generalidades, ¿cuál es la célula unidad principal y funcional del sistema nervioso? La neurona, perfecto, es la neurona, ¿no? Entonces, esta neurona, ¿cómo funciona esta neurona? ¿Qué pasa si no le llega oxígeno a la neurona? Se muere. Ya, se puede, disminuye su función. ¿Y si no le llega glucosa? Disminuye su función. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el momento que a nosotros nos falte oxígeno, es decir, a nuestras neuronas les falta oxígeno, yo voy a empezar a estar como que decaído y me voy a empezar a desmayar. Ya me voy a desmayar, ¿no? ¿Han visto, no sé si conocen esa llave mataleón que agarra del cuello y se la aprieta así? ¿Lo ubican? A ver, miren, se lo voy a hacer a... Es la llave que es así, agarran el cuello ahí y ahí, ¿no ven? Y miren, esta parte de acá lo que hace es obstruir la laringe, ¿ya? Obstruye la laringe. Ni me diste muerte. No, pero estaba tragando, pues. Pero... Ya no obstruye, ¿no? Justo cuando tragué, pues se muere. ¿Ya? Entonces obstruye la laringe y no pasa el aire. ¿Ya? Y si no pasa aire, no le va a llegar oxígeno. ¿Qué hay en el aire? Oxígeno, no le va a llegar oxígeno acá, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esa persona que se le aprieta el cuello 5 o 10 segundos fuerte, se desmaya. ¿Ya? Se desmaya. ¿Pero por qué se desmaya? Porque no le está llegando oxígeno al cerebro. ¿Ya? De repente vemos una persona y se cayó. Estaba jugando pelota en la mañana y se cayó. Una persona que estaba en la calle normal y se cayó. Podemos pensar en muchas cosas, pero lo más común que sea es que sea por hipoglicemia, es decir, por azúcar baja. Anoche no comió, no desayunó, estuvo a dieta muchos días, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la neurona sin oxígeno y glucosa no funciona bien, ¿ya? No funciona bien. ¿Qué podríamos hacer a un paciente que se haya desmayado por hipoglicemia? Ya, podemos darle el dulce, pero si está desmayado no va a comer, ¿no? Podemos inyectarle glucosa, ¿no? No le vamos a matar por inyectarle glucosa, por más que sea diabético, ¿no ves? No le vamos a matar. Entonces tenemos que entender aquí que glucosa y oxígeno no le puede faltar a mi neurona.
Y las neuronas hacen que funcione todo mi cuerpo, porque si ella no funciona, yo me desmayo, mi corazón no puede dejar de latir, mis pulmones no pueden expandirse. Entonces, la neurona es la clave de que nosotros estemos acá. Ya, es la clave, por eso tenemos que estudiarlas bien, ¿no? Entonces, cuando estas neuronas fallan, nosotros igual nos podemos volver locos incluso, ¿no? Podemos empezar a escuchar alucinaciones, voces que nos hablan, ¿ya? Yo lo puedo ver aquí a Miguel más grande, fisicudo, puedo verlo flaquito, porque se distorsiona. Mi neurona falla, todo falla, ¿ya? De repente me olvido quién soy yo, quiénes mis familiares, eso se llama Alzheimer, porque las neuronas fallaron, ¿no? Entonces tenemos que comprender cómo es que sucede eso más o menos, ¿ya? Es importante la neuroanatomía, sí, muy importante. Ahora estamos diciendo que neuronas, ok, yo voy a ver acá más o menos. ¿Cómo se llama esta parte de la neurona? Los somas, ¿no? O el cuerpo también se le dice, ¿ya? Y esto que estoy sacando que serían las dendritas, perfecto. Ya, y esto sería el soma. ¿Y esto sería? Axones, ¿no? Y esto sería lo que los dendrones, no importa, axones. Ok, la neurona tiene tres partes, ¿ya? Tiene los somas, tiene las dendritas y tiene los axones, no es más, ¿no? Pero nosotros estamos diciendo que si yo hago otra neurona acá y le hago otro axón acá y yo hago otra neurona acá y le hago otro axón acá, estoy diciendo que los conjuntos de axones cuando se agrupan, es decir, estos axones cuando se agrupan me van a formar, ¿qué me van a formar? Nervios. Los nervios son conjuntos de axones. Perfecto. ¿Se acuerdan que le hemos preguntado algún nervio plexo braquial en el examen? Si yo agarro ese nervio plexo braquial, lo corto con una máquina especial bien delgadito, lo pongo en el portaobjetos, le pongo el cubreobjetos, ya lo tiño y lo veo al microscopio, lo que yo voy a ver es un conjunto de axones, varios axones. Eso es un nervio, ¿ya? Eso es un nervio. Entonces, estamos claros con eso. Ahora yo les voy a poner aquí otro concepto, ¿ya? Lo voy a poner as. ¿Qué vendría a ser un as? As. ¿Qué vendría a ser un as? No han leído generalidades, ¿no? Que están en su libro. Puro visto, puro visto. Puro visto, pero esto es visto, ¿no? Ah, sí. ¿Qué? Conjunto de acciones homogéneas. Ese conjunto de acciones homogéneos, perfecto. Ya. Siguen siendo conjuntos de acciones. Ya siguen siendo conjuntos de acciones. Pero para que ustedes me entiendan, yo les voy a dar la siguiente explicación. ¿Ya? Voy a dibujar aquí una uña, voy a dibujar un dedo, ¿ya? Y este es el dedo de Miguel, ¿ya? Es el dedo de Miguel. Miguel se está quemando con fuego, o se lastimó, se cortó, ¿ya? Entonces supongamos que este es el fuego. ¿Qué va a pasar con el dedo de Miguel? ¿Qué va a sentir él? Calor. ¿Calor o dolor? O ambos. Ya. Va a haber dolor a Miguel, a dolor le va a doler. A Miguel le va a doler, ¿ya? Pero le va a doler porque él está sintiendo o porque alguien de acá le está llevando a su cerebro la información, ¿cierto? Porque en el cerebro captamos todos nosotros. Pero ¿quién le va a llevar la información al cerebro? Aquí al cerebro. ¿Quién le va a llevar la información de que aquí duele al cerebro? ¿Quién lleva los estímulos nerviosos? Los nervios, perfecto. Entonces aquí va a venir un nervio, miren, viene un nervio, ¿hacia dónde va? Primero hacia la médula espinal, ya, aquí está la médula espinal, perfecto, aquí llega el nervio, se mete y después sube al cerebro, ya, a la área 3 y 1, 2 de Broca, pero no importa, la cosa es que llega al cerebro, ¿no? Cuando llega al cerebro, el cerebro dice, uy, me duele, ya, me duele. Entonces, ¿qué nervio, qué tipo de nervio es este? Nervio sensitivo, ya, nervio sensitivo. Ahora bien, ¿será que Miguel se va a quedar con el dedo ahí para siempre? No, al menos que sea masoquista, no sé. ¿Ya? Pero yo creo que él va a querer sacarlo. Yo creo que él va a querer sacarlo. ¿Y quién va a dar la orden para sacarlo? ¿Qué necesitamos mover para sacarlo? ¿Contraer qué cosa? Los músculos, ¿cierto? Para sacar tengo que contraer los músculos. ¿Pero quién le va a dar la orden a mis músculos? El cerebro. ¿Pero mediante qué? Mediante un nervio, ¿ya? Entonces significa que del cerebro, de acá, va a salir un nervio que va a ir hacia los músculos de acá, los interóseos dorsales, los lumbricales, los flexores o los extensores, depende de qué quiera hacer, extensor, por ejemplo, ¿ya? Entonces va a venir un nervio acá
hacia los músculos de esta región. Entonces esto le voy a poner nervio también. Pero este nervio, ¿qué tipo de nervio va a ser? ¿Sensitivo o motor? Motor, ya, motor. Entonces yo le voy a agregar otra palabra aquí para que no se olviden. El libro no le dice nervio motor, nervio sensitivo. El libro le dice nervios, ya, o aferencia, ya, aferencia. Y aquí le dice motor, no le dice motor el libro, más que todo el libro le dice eferencia, ya, así le dice el libro, eferencia y aferencia. Entonces, para que no se olviden, yo hago esta mnemotécnica, para mí me sirve. ¿Qué es lo que hace la aferencia? ¿No? Lo que hace es de afuera llevar hacia adentro la información, de afuera hacia adentro, es decir, de aquí hacia mi cerebro. Por lo tanto, yo me agarro la letra A y digo llega, llega, ya, llega. Yo me acuerdo de aferencia, llega, llega. Entonces sé que es el que es sensitivo porque llega, ¿no? Me llega, llega acá. Ahora, eferencia, ¿no? Eferencia, yo me agarro la letra E y me acuerdo de la palabra sale, ¿no? Ya sería lo contrario igual. Si ya me acuerdo que aferencia llega, el otro sería que lo contrario, ¿no? Que sale. Entonces, eferencia es cuando la información viene de adentro hacia afuera, efiere, sale. Y ya no se va a olvidar eso como generalidad, sí o sí. Eferencia y aferencia. Ok, hasta ahí no tenemos problema, ¿no? Pero entendemos que hay fibras sensitivas, entendemos que hay fibras motoras, o nervios motores o nervios sensitivos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es AS? Conjunto de axones, pero yo les voy a poner otra palabra aquí, ¿ya? Conjunto de axones, le voy a poner homogéneo. ¿A qué se referirá homogéneo? ¿A mucho o de un solo tipo o de muchos tipos? ¿Qué creen? De un solo tipo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de AS, ¿a qué me estoy refiriendo entonces? ¿Por qué un solo tipo? ¿Un solo tipo de qué cosa? Del nervio. Es decir, que cuando una fibra nerviosa, un nervio, ya, contenga solamente fibra sensitiva, vamos a llamarlo AS, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, voy a poner esta palabra aquí. Fascículos. ¿Qué son los fascículos? Que igual lo van a ver en su libro. Muchos fascículos y AS son conjuntos de axones también. Pero ¿cuáles van a ser la diferencia? Que estos fascículos van a tener tantos nervios o fibras sensitivas y van a tener también, y voy a poner aquí, motoras. ¿Ya? A cambio, los AS pueden tener nervios sensitivos o fibras sensitivas, o, miren la diferencia entre I y la palabra O, la letra O mejor dicho, motoras. ¿Ya? Es decir, o bien tiene fibra sensitiva o bien tiene fibra motora. A cambio, los fascículos tienen ambos, son mixtos. Ya son mixtos estos acá. Entonces, esa es la principal diferencia entre ACE o AS, que es lo mismo, ACE o AS, y fascículo. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, hasta ahí está todo claro. ¿Y qué son los cordones? ¿Ya? ¿Qué son los cordones? ¿Qué son los cordones? Los cordones son el conjunto de ACE y fascículo. ¿Ya? Conjunto de ACE y fascículo. Perfecto. Ya. Y aquí les voy a poner otra palabra que vendría a ser núcleos y ganglios. Para ver que esta palabra que le estoy haciendo diferenciar aquí es clave para entender bien los temas de la anatomía. ¿Ya? A mí me ayudó bastante. Cuando yo estudié generalidades no hice esto. Ya no hice esto, me chipé mucho más adelante, pero después volví atrás y volví a estudiar así y se me facilitó la vida, ¿ya? Porque se comprendía mejor los temas. Entonces estas cositas son importantes, sí o sí. ¿Qué son ya dijimos los cordones, ¿no? Esto y esto. Los núcleos, ¿qué son los núcleos? No los núcleos de la célula. Son un conjunto de qué cosas serían. De somas, ¿ya? Entonces, si nosotros dijimos que los ACE son conjuntos de axones, nosotros igual podemos decir, estos somas también están en conjuntos. Obviamente ahí hice 3, son millones, ya son hartos, miles y miles. Pero si los somas se juntan, van a ser núcleos, ya van a formar lo que se denomina núcleo de la anatomía. Conjunto de somas.
Pero resulta que los ganglios también son conjuntos de somas. Ambos son conjuntos de somas. Entonces, ¿quién es el verdadero? ¿Cuál es el falso? ¿O cómo hacemos? ¿Qué creen? Porque vamos a ver que hay... Miren, se los voy a mostrar acá. Para que me crean. Hay altísimos núcleos con nombres feos como núcleo de Engel-Westphal, de intersticial de Cajal, de Dark-Wilson, de Deiter. Hay muchos núcleos, nombres así, ¿ya? Y vamos a ver que esos núcleos originan a la mayoría de los pares craneales. Si ustedes se acuerdan cuando estudiaron pares craneales, habían orígenes aparentes y orígenes reales. Y los orígenes reales tenían unos nombres feos. ¿Por qué? Porque todos los pares craneales se originan de núcleos, como tal, ya casi todos. Entonces, todos los pares craneales se originan de núcleos. Perfecto, eso es lo que estamos estudiando, los núcleos. ¿Y qué son esos núcleos? Conjuntos de somas, ¿ya? Esos conjuntos de somas van a estar en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero si yo veo de repente conjuntos de somas aquí en el abdomen, ¿ya? Es decir, esto ya es parte del sistema nervioso periférico, ¿no ves? Central es aquí dentro de la cabeza y la médula espinal, pero ya que se salga por el cuerpo, si veo ganglio por acá, por acá, por acá, por acá, ganglio nervioso, ¿ya? Eso se va a denominar ganglio, ¿no? Conjunto de somas entonces, pero cuando está en el sistema nervioso periférico se denomina ganglio. Son la misma cosa, solo que cambia el nombre. Pero se dan cuenta que los dos son un conjunto de somas, ¿no? Pero si yo lo encuentro en el sistema nervioso periférico se llama ganglio. ¿Han leído plexo solar, plexo celíaco? ¿No? El ganglio estrellado, ganglio renal, todos esos ganglios. ¿Dónde están esos ganglios? Acá, en la región de Luschka, ¿no ven? Entonces, son conjuntos de somas, pero yo no le voy a decir núcleos a eso. ¿Por qué? Porque está fuera del sistema nervioso central, es decir, periférico, por eso se llaman ganglios. ¿Ya? Por eso se llaman ganglios. Entonces, hasta ahí estamos bien. Diferenciamos esto es lo importante. Ahora, ¿cómo se llama la comunicación entre neuronas? ¿O qué es sinapsis, mejor dicho? ¿Alguien sabe qué es sinapsis? Conducción de impulsos eléctricos. ¿Cuál? Conducción de impulsos nerviosos. Ya, pero ¿en qué cosa? ¿En qué se comunica? ¿Cómo? Comunicación de impulsos nerviosos. Sí. Ya, pero impulso nervioso entre qué cosa, ¿Alguien tiene papel, por si acaso? Sinapsis es el contacto funcional entre neurona y neurona o célula efectora, es decir, glándula o músculo, gracias. Ya. Agüita, por favor. Gracias. Entonces, sinapsis química, yo voy a poner acá. Aquí estamos, ¿no? Voy a poner una neurona. Voy a poner acá otra neurona. Tan, 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 tan. Voy a poner acá otra neurona. Tan, 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 tan. Ya. Y voy a poner acá otra neurona. Ya, ahí está. ¿Qué está sucediendo con esas neuronas? ¿Se están comunicando? Sí, se están comunicando una con otra, ¿no? Para que la información llegue donde tenga que llegar, ya sea mi cerebro, médula espinal, cerebelo, donde queramos que tenga que llegar, tiene que llegar. Para eso existe el contacto entre ellas. Pero tiene que ser específicamente con cierta sinapsis, contacto funcional. Ya, contacto funcional. ¿Por qué funcional? Porque si hay contacto entre neurona y neurona, es cierto, pero ¿qué va a pasar? Supongamos que esta neurona de acá está inervando a mi riñón, ¿ya? Aquí está mi riñón, le inerva mi riñón.
Pero de repente tengo un infarto renal, ¿ya? El riñón empieza a estar muriéndose, X motivo, no importa, pero el riñón se me está muriendo. Cuando el riñón empieza a haber un infarto, duele esta región de acá, duele la región lumbar mucho, ¿ya? Duele. Entonces aquí va a haber dolor, ¿ya? Va a haber dolor. ¿Pero por qué hay dolor? Porque este nervio que estaba inervando el riñón está captando el dolor y se lo está llevando a esta neurona y a esta neurona que llega al cerebro, ¿ya? A esta neurona que llega al cerebro. Es por eso que el dolor de aquí llegó al cerebro y lo capté y digo, me duele, ¿ya? De esa manera sucede. Pero muchas veces personas diabéticas, ¿ya? Personas diabéticas que tienen infarto de corazón, y cuando hay infarto de corazón duele mucho el pecho, cuando hay infarto renal duele la región de atrás. Pero las personas diabéticas ni siquiera sienten dolor muchas veces, ¿ya? Si están infartándose y no sienten dolor, ¿por qué? Porque cuando la persona tiene demasiada glucosa, demasiada azúcar, esa azúcar ya no sabe a dónde meterse, ¿ya? Ya no sabe a dónde meterse, las zonas están tan llenas de azúcar que el azúcar empieza a agarrar, a meterse acá, a los axones se depositan. Eso se llama glicación, ¿ya? Glicación. Entonces empieza a meter a los axones de neurona, ¿no? A las mielinas, las empiezan a enredar a las mielinas, las vainas mielinas. Entonces, la información va a querer viajar acá y no va a pasar, ya, porque miren, el azúcar está ahí metido, ya está metido, no va a poder agarrar y hacer aquí. Y si no puede llegar y hacer aquí, no va a llegar al cerebro, y si no llega al cerebro, no hay dolor, ya, no hay dolor. Entonces, lo que yo me voy aquí es que es importante que digamos que sinapsis de contacto funcional. ¿Por qué funcional? Porque esta neurona puede estar haciendo contacto con esta, puede estar haciendo contacto con esta, pero si no está pasando electricidad, si no hay el impulso nervioso como tal, ¿ya? Si no hay esa electricidad, no es funcional, ¿ya? No es funcional. Como en este caso, pueden estar agarrándose la mano, lo que quieran, las neuronas ahí, ya entremezcladísimas, pero si no está pudiendo pasar electricidad, hay contacto sí, pero no es funcional, entonces no es sinapsis, por más que las neuronas se topen, ¿ya? Los tipos de sinapsis hay muchos, químicos, eléctricos, ¿no ves? Puede ser dendrita con axones, axones con dendrita, axones con soma, etc. Pero ya entendimos por lo menos el concepto de sinapsis, ¿no? Hay muchas cosas aquí que he visto que no les van a preguntar. Yo les estoy diciendo lo primordial que les van a preguntar. Ahora, lo que sí les van a preguntar es... Esto les van a preguntar. ¿Cómo se forma el sistema nervioso central en el cuerpo? Los embriólogos de Sangüesa. Ya no se acuerdan de ese libro, ya la con. Van a tener que te no mete mucho hambre así encima. A ver si no estoy enojado. No mete. Ya. Tenemos tres capas cuando somos embriones. Una se llama de abajo hacia arriba, la endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿ya? Del ectodermo se forma el sistema nervioso central. Entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿ya? Si este ectodermo primero se va a transformar en algo que se llama placa neural, ¿ya? La placa neural. Y esta placa neural luego se va a transformar, ¿qué cosa? En un tubo neural, ya, por un proceso que se llama nerulación, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos entendiendo. ¿Estamos completando un ratito? Gracias. Ya. Esta es la placa neural. Ocurre el día 17, creo, más o menos, ¿ya? 12, 17, no me acuerdo. Placa neural. Esa es la placa. Pero de repente, cuando sucede el proceso de neurulación, esta placa lo que hace es enrollarse y se vuelve un tubo. ¿Ya? Eso es el tubo neural. ¿No ves? Entonces, de ser una placa se transforma en un tubo. Ahí está el tubo. ¿Ya? Esto sucede en el día 24 o 26, la neurulación. Para que suceda eso, se vuelve un tubo. ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesita el cuerpo? Científicamente comprobado. ¿Qué vitamina? Vitamina B9, también llamada ácido fólico. Ya esto no podemos olvidar en biología, son cosas que no tenemos que olvidar en biología. Si nos olvidamos por último hasta de la placa neural un poquito ya, pero no tenemos que olvidar
que las embarazadas necesitan tomar vitamina B9, es decir, ácido fólico. ¿Para qué? Para que esa placa neural se le cierre, se forme un tubo y ese tubo se cierre y se forme bien, ¿ya? Porque si ese tubo no se cierra bien, la persona va a tener problemas ¿en dónde? En el sistema nervioso central, porque estamos diciendo que el ectodermo es el que va a formar el sistema nervioso central, y si mi tubo no se forma bien, hay problemas en el sistema nervioso central de la persona que van a nacer, ¿ya? Puede haber espina bífida, meningocelia, etcétera, muchas cosas, ¿no? Problemas en el sistema nervioso central. Entonces, por eso que tenemos que decirle a las personas embarazadas que está tomando vitamina B9, es un protocolo en realidad, ¿ya? Que todo médico, ginecólogo, obstetra, médico general, ya en los centros de salud en la posta, tiene que saber recetar vitamina B9 por protocolo en todas las embarazadas, ya en especial en las primeras etapas de embarazo. ¿Por qué en las primeras etapas de embarazo? Porque esto sucede en el día 24-26, ya termina de cerrarse en el 28, creo. Entonces, esos días son cruciales, ya son muy importantes, por eso hay la vitamina B9. ¿Quiénes son las personas? Van a ver que muchas personas, muchos niños nacen con deformaciones, problemas del sistema nervioso central. ¿Por qué creen? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál es el problema? Uno, que no consumen esto, ¿no? El problema del sistema nervioso central. Pero ¿qué más puede ser? Miguel, ¿por qué más crees? ¿De que cuando uno se deforma? Sí, como malformaciones. Consumo de sustancias embarazadas. Ya. Cuando el bebé se forma, es decir, el primer trimestre, los primeros 3 meses, hay mayor riesgo de que haya malformaciones. ¿Por qué? Porque primero las mujeres a veces no se dan cuenta que están embarazadas hasta que le bajan su última menstruación y dicen, no, a mí se me retrasa, ahí va un mes, aumentémosle 1 mes y medio, 2 meses, y dicen, no, ya está muy raro, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando en esos 2 meses? Ha pasado todo esto, ¿ya? Ha pasado todo esto, si se dan cuenta, porque esto es hasta el día 28. Entonces, hay mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas hasta los 2 meses y esto ya está sucediendo. Entonces, y esta etapa es donde más tienen que cuidarse las mujeres embarazadas, ¿cierto? Los primeros 3 meses es donde más se está formando y más riesgo de que se malforme. Si empiezan a fumar, si empiezan a tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Si empiezan, no toman vitamina B9, ácido fólico, entonces hay mucho riesgo. Y hay muchas mujeres que por último, más que todo en el campo, no se hacen controles prenatales. Entonces, muchas veces los hijos salen con mucha deficiencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, comprendiendo la anatomía embriológica, ¿no? Que esto sucede en tal parte, en tal parte. Para eso nos interesa, yo le dije día 26, día 24 más o menos. Ok, se nos va a olvidar, seamos sinceros, se nos va a olvidar de aquí 5 años capaz, de aquí 7 años, 8 años. Pero lo que no se nos va a olvidar es lo que yo les estoy diciendo, que los primeros 3 meses está pasando todo esto y que por eso tenemos que estar alerta con nuestros familiares, mamás, hermanas, lo que sea, ¿ya? Entonces, tubo neural. Este tubo neural, ¿qué va a pasar con este tubo neural? Se cierra y ¿qué le va a aparecer a este tubo neural? Se van a formar unas vesículas, ¿ya? Entonces se van a formar unas vesículas en la parte superior. Para eso, ¿ya? Para eso la voy a poner acá. Yo voy a dibujar el tubo neural. Supongamos que lo estoy dibujando así, ¿ya? Tiene una curvita así, ahí está el tubo neural. Esta porción de acá se llama porción caudal del tubo neural, porción caudal. Y esta porción de acá para arriba, esto se llama porción cefálica, ¿no? A la cabeza cefálica. De repente, aquí le va a aparecer una vesícula, otra vesícula y otra vesícula. 3 vesículas, ¿ya? ¿Qué se van a llamar estas vesículas? La primera, ¿qué se llama? Prosencéfalo, perfecto. Prosencéfalo. La segunda se va a llamar mesencéfalo. ¿Y la tercera? Romboencéfalo, perfecto. Romboencéfalo. Y aquí suele salir una pregunta de la anatomía, ¿ya? De esta partecita de la vesícula. Estas 3 vesículas acá se llaman vesículas, sí, se llaman vesículas, pero se llaman vesículas primarias, ¿ya? Porque son las primeras que salen, ¿no? Son las primeras que salen. Vesículas primarias. Bueno, ahí están las vesículas primarias. Gracias. De repente pasa unos días más, ya unos 4 días más, y suelen salir otras vesículas más. Lo voy a hacer así. Ahí está, ¿ya?
Ahora, esta vesícula que era prosencéfalo se divide en dos, ¿ya? 1 y 2, miren, que se van a llamar, una se va a llamar telencéfalo y la otra se va a llamar diencéfalo, ¿no? Esta vesícula que se llama mesencéfalo se continúa con el mismo nombre, que lo voy a hacer de otro color, ¿ya? Lo voy a hacer de verde, se va a llamar mesencéfalo como tal, ¿no? Y aquí vamos a hacer otra de acá, ya, mesencéfalo. Y el romboencéfalo se divide en dos vesículas más. Una se va a llamar metencéfalo y otra más abajito que se va a llamar mielencéfalo. ¿Cuál es el objetivo de estos nombres medio raritos? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que hacer que se forme el sistema nervioso central en nosotros, porque estamos hablando embriológicamente. Pero estos que yo les estoy hablando se van a convertir en un futuro cerebro, cerebelo, médula oblonga, etc. ¿Ya? Protuberancia. Eso es lo que tenemos que hacer con esta vesícula, convertirlo en lo que ahora tenemos, ¿no? Y para eso tenemos que conocer lo que ahora tenemos. Y para conocer lo que ahora tenemos les voy a poner acá. ¿Tenemos un cerebro? Sí, tenemos un cerebro. ¿Ya? Tenemos unas estructuras que se llaman diencéfalo, que es como decir igual a tálamo. Tenemos, ¿ya? ¿Qué más tenemos el diencéfalo debajo? Al mesencéfalo, ¿ya? Mesencéfalo. Debajo del mesencéfalo, ¿qué tenemos? La protuberancia, que esto ya vendría a ser parte del tallo encefálico, igual que el mesencéfalo, protuberancia. ¿Y qué tenemos debajo de la protuberancia? Médula oblonga. Y debajo de la médula oblonga, médula espinal, ¿ya? Entonces, y atrás, aquí que tenemos detrás la protuberancia y la médula oblonga, tenemos al cerebelo. Voy a poner así, cerebelo. Bueno, eso es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿ya? Tenemos el tallo encefálico que está conformado por mesencéfalo, protuberancia y médula oblonga, ¿sí? Tenemos al cerebelo que está acá atrás, tenemos al cerebro y tenemos al diencéfalo, que es lo mismo que decir tálamo. Hasta ahí estamos bien. Eso es lo que yo tengo ahorita, Janine tiene, Miguel tiene ahorita, ya todos tenemos ahorita. Pero, ¿de dónde vinieron todo esto? Vinieron de acá. El telencéfalo se transforma en... ¿Ya? Telencéfalo se transforma en cerebro. Estructura número 1 de poner acá, ¿ya? El diencéfalo se transforma en todos los tálamos, ¿ya? Estructura número 2. Cuando me refiero a todos los tálamos, estoy hablando de epitálamo, tálamo, subtálamo, ¿ya? Hipotálamo, todos los tálamos. Ahora tenemos más el vesícula. El mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo, ¿ya? Entonces esta sería la estructura número 3. El metencéfalo, con T, metencéfalo, se transforma en protuberancia, estructura número 4, ¿no? Protuberancia, y sería cerebelo, y sería cuarto ventrículo. Ya no recuerdo el cuarto ventrículo por el momento. Ahora, y el mielencéfalo, que es este de acá, ¿en qué se va a transformar? Médula oblonga, ¿ya? Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. Telencéfalo hizo cerebro. Ok, lo tacho cerebro. Ya sabemos dónde viene el cerebro. Del telencéfalo, ¿no? El diencéfalo dio lugar a los tálamos. Por lo tanto, lo tacho el tálamo. Ya tenemos los tálamos. Sabemos de dónde vino, ¿no? De la vesícula diencefálica. Tenemos el mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo. Vino de la vesícula mesencefálica, ¿no? Entonces, tacho el mesencéfalo también ya lo tenemos. La protuberancia y el cerebelo, ¿de dónde vinieron? ¿De qué vesícula? Del metencéfalo, ¿no ves? Del metencéfalo dio origen a la protuberancia, cerebelo y cuarto ventrículo. Entonces, tacho protuberancia, ok, ya la tenemos. Tacho cerebelo, sí, porque vino del metencéfalo, de la vesícula metencefálica, ¿ya? Y el mielencéfalo, ¿lugar a quién dio? Médula oblonga, perfecto. Entonces aquí estaría la médula oblonga en la tacho también.
Si se dan cuenta, empecé a tachar todo porque ya tengo todo. ¿Y de dónde vino ese todo? Vino de las vesículas que acabamos de ver, que cada quien tiene su nombre y da origen a ciertas cosas. Eso le van a preguntar, le van a poner en inciso, ¿ya? La médula oblonga deriva de la vesícula secundaria, pum, 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 o de las vesículas primarias, pum, 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 de 50-90. Estas son las primarias y estas son las vesículas secundarias, ¿no? Porque son las segundas de formarse, las primarias son las de arriba, ¿vale? ¿Y la médula espinal de dónde viene, chicos? ¿O apareció por arte de magia? ¿De dónde va a venir la médula espinal, no? ¿De su casa? De la porción caudal. Eso. Acuérdense que esta era el tubo, ¿no? Este era el tubo neural, ¿ya? Yo le dije que la porción cefálica, es decir, esto de acá, se formaba en las vesículas. Pero nos olvidamos de la porción caudal. ¿Qué pasa con esta porción caudal? ¿Se transforma en qué? En médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene la médula espinal? De la porción caudal del tubo neural, ¿ya? Nada más, sencillo. ¿Alguien se perdió con las vesículas? Cuestión de repasarlo, ver de dónde viene cuál, ¿ya? Nada más. ¿Difícil en la anatomía o no? No, pues el lingo. Bien. ¿Y quién ganó la Neuroolimpiada? Bueno, clasificaron, ¿no? Porque clasificaron para ir a Pando y le metió duro. Ahora ellos van a ir a Pando, 3 o 4. Descartaron varios. En realidad, ya. Vamos a avanzar para igualarnos con los otros tres. Cada vez fue más poco el F1, ¿no? ¿Retiraron ya? Ya se retiraron. No han leído nada de neuranato, ¿no? ¿Ustedes? ¿O sí? Nada concentrado en esto. Está bien, hay que dar prioridad a ciertas épocas. Preguntas, generalidades, dudas que tengan, curiosidades. Lo que se te viene a la mente es que No. un estuche, una mesa, Una una momia. silla, una momia, una célula, ¿qué? Acordate siempre, empezamos desde átomos para arriba, ¿no ves? Molécula, órgano, sistema, aparato, ¿qué es entre eso? La médula espinal. ¿Será un órgano? La médula espinal sí es un órgano. Y un órgano era un conjunto de tejidos. ¿Ya? Un conjunto de tejidos. Entonces tenemos que demostrar que la médula espinal es un órgano, diciendo que es un conjunto de tejidos, pero tenemos que saber decir cuáles tejidos me conforman la médula espinal. ¿Ya? Tenemos tejido nervioso, tenemos tejido conectivo, y aquí entre paréntesis voy a poner meninges. ¿Ya? Las meninges. Ok. Entonces hemos demostrado que la médula espinal es un órgano. De ahí podemos partir. Ya, la médula espinal es un órgano. Pero la médula espinal, si los órganos se unen, conjuntos de órganos me van a formar sistemas, ¿cierto? Entonces, más órganos similares a la médula espinal, si en conjunto están relacionados, me van a formar sistemas. A eso me refiero. Pero ¿a qué sistema va a pertenecer la médula espinal? ¿A qué sistema del cuerpo? ¿Vascular o qué sistema? ¿La médula? Sistema nervioso, pues chicos, ya, sistema nervioso. Ya, eso va a pertenecer a la médula espinal. Pero acordémonos que anatómicamente, o según la ubicación, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. No nos olvidemos eso, ya, según la anatomía. ¿A qué me refiero con sistema nervioso central? Me refiero a el encéfalo y me refiero a la médula espinal, ¿ya? A la médula espinal. ¿Y a qué me refiero con sistema nervioso periférico? Me estoy refiriendo a los nervios
raquídeos y nervios craneales, es decir, los pares craneales. Ahora, nunca se van a olvidar que el sistema nervioso periférico siempre va a estar conformado por nervios. ¿Por qué? Porque los nervios quieren ir hacia la periferia, va a ir a buscar innervar algo, por eso emergen ya hacia la periferia. Entonces, siempre que escuchan periférico, puros nervios. ¿Cuáles son los nervios? Craneales y raquídeos, o espinales también se llaman los raquídeos, ¿ya? ¿Cuáles son los nervios raquídeos? ¿De dónde salen? De la médula espinal. Ya son los nervios que salen de la médula espinal, los nervios raquídeos, ¿ya? Esos son los nervios raquídeos o espinales, son los nervios que salen de la médula espinal, ¿ya? Y los nervios craneales ya sabemos que salen del tronco encefálico, ¿no? La mayoría. Entonces, hasta ahí estamos claros: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Y qué era el encéfalo? Encéfalo es lo mismo que decir cerebro, cerebelo, tálamos, tallo encefálico. ¿Te acordás, Miguel, cómo está conformado el tallo encefálico o tronco encefálico? El puente, Ya. De arriba hacia abajo, primero el mesencéfalo. ¿Quién sigue? Protuberancia. ¿Quién sigue? Médula oblonga, también se llama bulbo raquídeo, ¿ya? O bulbo raquídeo. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, ya primero, antes de seguir avanzando, de médula espinal. Que el sistema nervioso se divide anatómicamente central periférico. En central tenemos al encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Pero yo estoy resumiéndolo diciendo encéfalo, porque cuando yo digo encéfalo me estoy refiriendo a todas las estructuras esas que están dentro de mi cabeza. Porque si yo digo que dentro de mi cabeza solo hay cerebro, estoy equivocándome, hay muchas más estructuras. Entonces, para no estar nombrando una por una, yo digo, adentro está el encéfalo, hay un daño encefálico, hay una encefalitis, ¿ya? Entonces, para eso, esta palabra encéfalo, yo abrevio todo esto de acá. Todo esto acá lo estoy abreviando, ¿ya? Y periférico, los nervios, raquídeos y craneales, ¿ya? Ya sabemos los raquídeos, que son los nervios que son de la médula espinal, algunos para formar plexo braquial, cervical, lumbar, sacro, coxígeo, y otros para irse por las costillas, nervios torácicos, ¿ya? Esos son los nervios raquídeos. Entonces, ahí estamos bien, pero esto es un punto de vista anatómico. El sistema nervioso, si lo hacemos desde un punto de vista funcional, ¿cómo se divide el sistema nervioso desde un punto de vista funcional? Ya. Antes de eso, hay algo. Y creo que está en su cuadrito acá. ¿Ya? Fisiológico funcional. ¿Cómo se dividiría entonces? ¿En qué? ¿Simpático y? Ya. Simpático y parasimpático. Ya eso lo vamos a ver después, pero sabemos que esto es autónomo, no lo controlamos. Ya no lo controlamos, es autónomo. Entonces, hemos demostrado que la médula espinal forma parte de un sistema que es un órgano, y ya hemos demostrado por qué es un órgano la médula espinal. Ahora, este órgano, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es su ubicación de la médula espinal? ¿Dónde tienen su médula espinal ustedes? ¿O no tienen médula espinal? ¿Isabela, vos tenés médula espinal? ¿Sí? ¿Dónde está en la espalda, no? Prácticamente está en la espalda, pero específicamente anatómicamente, mi tía va a decir está en la espalda, mi abuelita, la vecina va a decir está en la espalda, acá atrás está, ¿ya? Pero nosotros tenemos que decir está en el conducto raquídeo. ¿Y cuál es el conducto raquídeo? Las vértebras tienen un orificio, ¿no ves? Que se llama orificio raquídeo. Pero si yo junto las vértebras, es decir, orificio raquídeo, más orificio raquídeo, más orificio, se forma un conducto raquídeo. ¿Ya? ¿Qué es el conducto raquídeo? La unión de los orificios raquídeos, que son los huecos que tienen esas vértebras, ¿no ves? Que hemos visto siempre. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la médula espinal? En el conducto raquídeo. Eso es lo primero que tenemos que decir, la ubicación, ¿no? Ahora, ya sabemos la ubicación. Ahí está, conducto raquídeo. La longitud, ¿cuánto será más o menos aproximadamente? 43 a 44 centímetros, esto es un aproximado. Ya, Miguel puede tener menos centímetros, más, y hay más, menos, aproximadamente. Los niños, lo más alto, Farid yo creo que tiene más, entonces, un aproximado, ¿no? Ahora, ¿cómo es la consistencia de la médula espinal? ¿Cómo será la consistencia?
no la hemos visto en cadáver, ¿ya? Pero es blanda y pastosa, ¿ya? Blanda y pastosa. Es blanda y pastosa. Y ves, si yo digo que la médula espinal es blanda y pastosa, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿O qué conclusión puedes sacar de ahí? Si decimos que la médula espinal es blanda y pastosa, es decir, delicada. ¿No? Es delicada. Entonces, significa que tenemos que tener mucho cuidado con la médula espinal. ¿Y por qué tenemos que tener mucho cuidado con la médula espinal? Que si yo la lastimo, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Démonos cuenta que si yo hago así, es porque estos nervios se activaron, llegaron a mi médula espinal, le enviaron la información a mi cerebro, ¿no? Mejor dicho, que si mi cerebro dice, levanta la pierna, ¿ya? Para subir la grada, estoy levantando la pierna, es porque mi cerebro dio la orden. Llegó a mi médula espinal y a través del nervio, ya el nervio ciático, estoy levantando, ¿ya? Eso está sucediendo. Pero ¿qué tuvo que pasar primero para que llegue acá? La médula espinal, para que yo haga esto, me mueva, me siente. La médula espinal está llevando información a mis nervios, a mis músculos, ¿ya? Para que yo sienta dolor, miren, me golpeó aquí, me dolió los nudillos. Entonces la información viajó hasta mi médula espinal, de ahí subió. La médula espinal es la que recibe todas las informaciones, tanto las que vienen de afuera y tanto las de adentro para llevarlas afuera, es decir, aferencia y eferencia, ¿ya? Y esa es la razón por la cual muchos se martillan con este cuadrito de acá, de la médula espinal, ¿ya? Este cuadrito de acá, ¿no? Porque hay mucha aferencia, es larguito este cuadrito, y muchos se lo quieren movilizar y es difícil, no van a poder. ¿Por qué? Primero, porque hay muchas cosas que vienen de la protuberancia de la médula espinal, del mesencéfalo, del cerebelo, pero nosotros, nuestro primer tema que estamos leyendo, segundo tema es médula espinal, no hemos visto protuberancia, no hemos visto mesencéfalo, cerebelo, no lo hemos visto. Entonces se nos va a complicar entender esto porque viene de otros lados, ya, hacia la médula espinal. Por lo tanto, no se martiricen aprendiéndose este cuadro como tal todavía. Estudiemos un poquito más adelante otro tema y recién volvamos y lo vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces eso como recomendación a esto de aquí. A lo que me voy es que por la médula espinal pasan muchas cosas, es el intermediario, es el chofer, es el conductor, ¿no? Por lo tanto, ese dato que dice el libro, este dato que dice aquí, ¿dónde está? Longitud, peso, consistencia, pastosa y blanduzca, ¿ya? Pastosa y blanduzca. ¿Qué pasa si hay un accidente automovilístico, el tipo vuela, ¿ya? Y se fractura las vértebras, ¿no? Se fractura las vértebras. Las vértebras, cuando se fractura, los huesos son filudos, ¿ya? Entonces, si yo quizás hago y la muevo a esa persona, muevo esa vértebra fracturada y va a empezar a cortar la médula espinal porque es filudo, ¿ya? Y si yo corto mi médula espinal, supongamos que a este nivel, ¿ya? A nivel lumbar, ¿qué va a pasar? La información de los miembros inferiores va a querer subir para llegar a la médula espinal y llegar al cerebro, pero no va a poder porque me corté la médula espinal a este nivel, ¿ya se entiende? No tengo médula espinal a este nivel porque me corté, entonces la información viaja, como está cortada no puede subir, ya hay una interferencia, no puede subir. Entonces muchas veces por querer ayudar podemos perjudicar a la persona, pero tenemos que saber esto, ¿no? Igual hay personas que sufren lesiones cervicales, fracturas cervicales, y lo primero que hay que hacer es ponerle un collar cervical, ¿ya? Los paramédicos, eso es lo primero que hacen, poner un collar cervical, porque imagínate, se lo voy a hacer así para que me entiendan, ¿ya? Esta es la persona, esto es anterior, esto es posterior, aquí está la médula espinal, ¿ya? Aquí está la médula espinal. Entonces, esta es la región cervical, ¿ya? Supongamos que se rompió las vértebras cervicales, se golpeó, un accidente, lo que quieran, se las rompió, y esa vértebra cervical, ¿qué pasa si yo agarro, la muevo a la persona y esa vértebra cervical me termina cortando aquí la médula espinal? La termina cortando, ¿ya? Sigue en el cuerpo obviamente, pero está cortada, ¿ya? Entonces toda la información que quiera venir de mi miembro superior va a llegar hasta acá, de mi miembro inferior va a llegar hasta acá, ¿ya? De mi tórax o demás va a llegar hasta acá, pero hasta acá nomás no va a poder subir y procesarse aquí dentro de la cabeza porque está cortado, ¿ya? Entonces es muy riesgoso. Mientras más alta sea la lesión de la médula espinal, va a comprometerse más áreas del cuerpo afectadas, ¿ya? Porque si se rompe acá, la información que sube aquí es la del miembro
inferior, ¿cierto? Y no va a poder subir al miembro inferior, pero la del miembro superior va a llegar como aquí no hubiera nada ya y sube tranquilo. La del tórax sube tranquilo. Entonces, mientras más alta sea la lesión de la médula espinal, más riesgo de que la persona pueda quedar incluso paralítica, hemipléjica, parapléjica, ¿no? Entonces, siempre la región cervical cuidémosla mucho, porque podemos dejar sin movilidad a la persona. Por eso van a ver que los accidentes lo primero que hacen es poner un collar cervical, se llama, ¿ya? Un collar cervical. Y después de haberle puesto el collar cervical, ¿no? Después de haber evaluado todo el ABCD, no importa eso, lo que hacen es subirle a una camilla que se llama tabla espinal, que es una camilla especial que está recta y que cuando el paciente se echa ahí, lo va a asegurar y pum, lo va a apretar ahí. ¿Para qué? Para que la columna cervical no se esté moviendo. Esa vértebra fracturada no se esté moviendo, no haya riesgo de cortar, ¿ya? Entonces, eso que aquí dice consistencia blanduca y pastosa no es nomás para que solo lo leamos y lo hacemos, es para que entendamos y relacionemos eso clínicamente. Ya, es un dato muy importante que tenemos que saber. Ahora, dirección. Aquí dice que la médula espinal es recta, ¿ya? Ya, es recta, pero en realidad lo que hace sigue el trayecto de las columnas cervicales, de los discos intervertebrales, mejor dicho. Los discos intervertebrales, ¿qué disposición tienen? Tienen una disposición primero, así, 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 y así. La columna no es recta, no es recta, si lo vemos en la vista lateral, la columna no es recta. Entonces la médula espinal sigue la dirección de la columna, no nos olvidemos, la médula espinal no es recta ahí como tal, sigue una dirección, una curva, ¿no? Ahora, dice que es blanquecina el color. Sí, es blanquecina. ¿Por qué será blanquecina? ¿Se habrá bañado o qué? ¿Tiene leche? ¿Por qué será blanquecina? Por la mielina. Mielina, perfecto. Por la mielina. Entonces, es importante que yo diga que la médula espinal está formada por dos sustancias. Y todo el sistema nervioso tiene dos sustancias. Sustancia blanca y sustancia negra o cuál? Gris, ¿no? Sustancia gris. ¿Qué es la sustancia blanca? ¿A qué se refiere con sustancia blanca? A los axones, el conjunto de axones. Ya, se refiere a los axones, se refiere a los haces, a los fascículos, a los cordones, porque todo eso son conjuntos de axones, ¿cierto? Entonces la sustancia blanca son conjuntos de axones. Perfecto. ¿Y los axones tienen mielina? Sí. Tienen mielina, no todos, pero la mayoría tiene mielina. No, esa mielina hace que vaya más rápido la velocidad eléctrica, no hace que sea saltatoria. Tiene moléculas de mielina, gracias a esa grasa la electricidad la salta, le huye. Entonces, la situación es la siguiente, que la sustancia blanca está formada por axones y tiene mielina, y la mielina le da el color característico blanco, ya, a los axones. Entonces, ¿por qué es blanca la sustancia blanca? Por la mielina de los axones. Ya, está ahí todo bien. Y la gris, ¿cómo está formada la sustancia gris? Por los cuerpos. Por los cuerpos, por los somas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es sustancia gris? Cuerpos o somas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo todo el tiempo: sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca. El libro es así: sustancia blanca, sustancia gris. Cuando nosotros veamos sustancia gris, vamos a ver que va a empezar a decir: de aquí se origina núcleo. ¿Qué son los núcleos? ¿Se acuerda alguien? Hemos visto eso ahorita. ¿Nadie se acuerda qué son los núcleos? Conjunto de soma, ¿ya? Conjunto de soma. Conjunto de soma, entonces ¿eso sería sustancia gris o sustancia blanca? Gris, ¿no? Porque son conjuntos de soma. Aquí ven, miren, se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, aquí ¿qué vemos? Vemos núcleo intersticial de Cajal, intersticial de Darwin-Wilson, ¿no? Sustancia pericodental. Entonces, todo esto es núcleo pupilar, visceromotor parasimpático de Edinger-Westphal, ¿no? Entonces, todos estos núcleos de acá. El libro le vamos a hablar: núcleo intersticial de Cajal, núcleo intersticial de Darwin-Wilson, ¿no? Tenemos el núcleo pupilar, visceromotor parasimpático de Edinger-Westphal. O sea, les va a empezar a hablar de núcleos. Y nosotros ya sabemos que es núcleo, ¿no? ¿Conjunto de qué era? ¿De qué era? Ah, aquí está. Conjunto de soma. ¿Y qué son el conjunto de soma? ¿Pertenece a qué sustancia? Gris. Ya, a la gris. La blanca es axones. Entonces, cuando el libro le empiece a hablar
Miren, le voy a empezar a hablar de fascículo. Fascículo. Cuando el libro le empieza a hablar de fascículo, ¿a qué se está refiriendo? A sustancia blanca, a axones, ¿cierto? Conjunto de axones en el fascículo, ¿no ves? A sustancia blanca. Entonces, para eso estamos entendiendo esto de aquí, ¿ya? Ahora, ¿en dónde estábamos? Ya, no le la sería el color, por eso queda ya. No se deben olvidar entonces eso. Entonces, el peso 28 gramos, como tal. Voy a explicar esto de las meninges y creo que aquí quedé con el otro grupo, ya, las meninges, y ahí paramos. La médula espinal está rodeado de un estuche blando y un estuche duro. El estuche duro, que es el más externo, después para mostrar bien con las diapositivas, los dibujos bonitos, está formado por las vértebras y ligamentos. Pero acá el estuche blando está formado por las meninges, ¿ya? Entonces la médula espinal está rodeado de estuche duro y estuche blando, ¿no? El estuche blando, acá vamos a decir que está formado por las meninges. Y esta meninge tiene 3 capas. De afuera hacia adentro, primero sería la dura madre. ¿Cuál sigue? Aracnoides. Y la pia madre. ¿Ya? Lo que les decía al otro grupo es que, para no olvidarse de la disposición de la capa, lo que yo me hice es que decir que siempre la que es más externa es la que nos tiene que proteger, la más dura. Pongamos el más duro allá afuera porque nos proteja, ¿cierto? Entonces, la dura madre, para mí, siempre va a ser la más externa, ya, la más superficial. Y la pía madre, yo encuentro que pía es como pillo un pollito, ya, el pollito tiene que estar bien adentro para estar protegido, ¿no? Por lo tanto digo, pía madre, pido pollito, entonces el pollito es el que tiene que ser la capa más interna. Y por descarte la aracnoide quedaría en medio, ya, de esa manera a mí no se me olvida. Porque se me olvidaba, ya hubo un tiempito que después era cual, volví a revisar allá, entonces... Y se me volvió a olvidar, porque aunque no crean, ahorita lo tienen ahí, pero a la hora del examen están nerviosos, a la hora de la hora van a estar nerviosos, ¿ya? Entonces es importante que se hagan mañas para que puedan sintetizar mejor la información, ¿no? Esto lo inventé yo, ustedes pueden inventarse lo que quieran, si les sirve, perfecto, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que la médula espinal tiene un estuche duro, estuche blando por la meninge, la tenemos las meninges, sabemos la disposición de las meninges, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es lo siguiente, ¿ya? Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Esto acá, ¿ya? Yo voy a poner aquí la dura madre, ya le voy a poner aquí una vista lateral, un corte sagital, la dura madre. Después acá voy a poner otra capa. ¿Cuál sigue? Aracnoides, perfecto, aracnoides. Si yo aquí pongo otra capa, ¿cuál sigue? Pía madre, ¿ya? Pía madre. Y acá atrás estaría, que este es posterior, estaría, vamos a poner la vértebra, ¿ya? El hueso. Ahora bien, démonos cuenta que las capas que acabamos de mencionar, la meninge, no están pegadas, no están unidas como tal, no están así. No están unidas, están separadas, ¿ya? Entonces, al estar separadas, dejan unos espacios. Si yo digo que aquí hay un espacio, que lo estamos viendo, sí hay un espacio. ¿Entre qué capas? Pía madre y aracnoides. ¿Cómo se va a llamar este espacio? Espacio sub significa antes, ¿ya? ¿Antes de qué? Antes de llegar a la aracnoides. Por lo tanto, se llama el espacio sub aracnoideo, ¿ya? Aracnoideo. Tenemos nuestro primer espacio sub, antes de llegar a la aracnoide. Entonces es un espacio que se encuentra entre la pía madre y la aracnoide. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, entre la aracnoide y la dura madre hay otro espacio, que le vamos a dar el mismo nombre, espacio sub, pero ¿a dónde tiene que llegar? ¿A quién? A la dura madre, ¿no ven? Entonces se va a llamar espacio subdural, dura madre, ¿ya? Por lo tanto, este es el espacio subdural. Hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo, ¿no? Espacio subaracnoideo, espacio subdural, pero hay otro espacio. ¿Dónde ven que puede haber otro espacio entre quién y quién? Aracnoide. Aquí ya está. Entre la dura madre y el hueso, ¿cierto? Aquí puede haber otro espacio. Hagámoslo. Aquí está el otro espacio, ¿ya? Pero ¿cómo se va a llamar este espacio?
se va a llamar espacio. ¿Qué voy a poner? Espacio epidural, ¿ya? O se llama también peridural, que es lo mismo, ¿ya? Y aquí es donde colocan las anestesias, que ahorita lo vamos a ver un poquito la relación clínica de aquí, la importancia, ¿ya? Entonces hay el espacio epidural, el espacio peridural. Peri significa alrededor dural de la dura madre, es decir, alrededor de la dura madre. Epi significa encima, ¿ya? ¿Encima de quién? De la dura madre. Entonces, con el nombre, tenemos que aprender a descomponer las palabras, ¿ya? Lo posible, cuando no sepamos qué significa algo, epi es encima, dural, dura madre, sub, aracnoideo, antes aracnoide, ¿ya? Para eso nos sirven los prefijos y sufijos. Descompongamos la palabra y muchas veces vamos a saber de qué se trata, ¿no? Entonces, estos espacios no están vacíos. ¿Qué tendrán? Por ejemplo, el espacio subaracnoideo, ¿qué suele tener? ¿O qué hay? Líquido cefalorraquídeo. Eso, perfecto, ¿ya? Entonces, este espacio tiene el líquido cefalorraquídeo, que sabré yo decir LCR, ¿ya? LCR. El espacio subdural también tiene el líquido cefalorraquídeo, pero lo tiene en menor cantidad, ¿ya? Si ustedes le llegan a preguntar cuál es el espacio que tiene mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, o simplemente que contiene líquido cefalorraquídeo, ustedes van a dejar sin pensar espacio subaracnoideo. Ya se los estoy diciendo desde ya. Este es el espacio que contiene hartísimo líquido cefalorraquídeo. Y el espacio epidural, ¿qué tendrá entonces? Agua, yogur, ¿verdad? Tejido adiposo, bien. Entonces aquí hay tejido adiposo. Tejido adiposo. ¿Y por qué hay tejido adiposo ahí? Y hay también plexo venoso. Ya, ese es el contenido. ¿Pero por qué hay tejido adiposo? ¿Porque sí o para qué será? No importa que yo sea flaquito, no importa que él sea más obeso, que él sea más obeso, no importa. Hay tejido adiposo ahí. Y no es según qué tan flaco estoy, qué tan gordo estoy. Es por una función importante. ¿Por cuál función será? ¿Para qué creen? Esto yo lo hice separado, obviamente, pero esto mi cuerpo es milimétrico, ¿ya? Hay espacios milimétricos. Aquí, ¿quién debería estar? La médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿para qué existe tejido adiposo? Para que mi médula espinal, cuando se mueva, no choque ¿con quién? Con la vértebra. Porque si mi médula espinal choca con la vértebra, ¿cómo era la consistencia de la médula espinal? Blanduzca, ¿no ves? Era blanduzca. Entonces, si mi médula espinal, al moverme, yo me estoy moviendo, ya debería haber chocado con la vértebra. Pero no choca porque hay tejido adiposo. ¿Dónde? En el espacio epidural o peridural, ¿ya? Para eso me sirve el tejido adiposo que hay ahí, ¿no? Para eso me sirve. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿dónde termina la médula espinal, chicos? A nivel de L2, ¿no? Voy a bajar esto ya. Bueno, creo que no hemos quedado por aquí con los otros chicos. Ya. Pero para que sepan, ya, para que les voy adelantando, lo vamos a hablar en la otra clase. Si yo quisiera poner si yo quisiera sacar líquido cefalorraquídeo, ya, ¿a qué espacio me tendría que ir? ¿Al espacio? Subaracnoideo, porque aquí dijimos que está la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Y yo para qué quiero sacar líquido cefalorraquídeo? ¿Para tomar o qué? Al sí. ¿Por qué hay líquido cefalorraquídeo en mi cuerpo? Lo primero. Para que mi encéfalo, para que mi médula espinal, es decir, mi sistema nervioso central, pueda tener un buen movimiento, ¿ya? Sé que mi cerebro no se mueve mucho, pero mientras yo muevo mi cabeza sí se mueve un poco. Mi médula espinal se está moviendo. Entonces es como que lo lubrica, le ayuda a lubricarlo, ¿ya? Número 1, eso. Y número 2 es para su nutrición, ¿ya? Para su nutrición. Ayuda en la nutrición del sistema nervioso central, porque muchas cosas de desechos lo bota ahí, al líquido cefalorraquídeo. Entonces, dos cosas: lubricación y nutrición. Eso es líquido cefalorraquídeo, para eso está ahí, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando el encéfalo, la médula espinal, hay una meningitis, encefalitis, ¿ya?
Es decir, hay una infección bacteriana, viral o micótica, lo que quiera, hay una infección ahí en el sistema nervioso central. Las bacterias les encanta alojarse en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, yo para saber que Isabela tiene una infección del sistema nervioso central, ¿yo tengo que ir a buscar su cerebro o no? ¿O qué busco? Sí, líquido cefalorraquídeo, imagínense, ¿para qué voy a ir a cortarle la cabeza al cerebro? No, ¿cierto? Más fácil me es extraerle el líquido cefalorraquídeo, mandarlo al laboratorio, lo analizan y dicen, infección bacteriana, tal, ¿ya? Pero para eso yo tengo que sacarle líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué espacio tengo que buscar para sacarle el líquido cefalorraquídeo? Subaracnoideo, es decir, al de acá tengo que meter la aguja, ¿ya? Le voy a explicar después en qué parte de la vértebra y cómo, ¿ya? No se preocupen, pero la aguja tiene que estar ahí. Y de aquí sale el líquido, ¿ya? Y aquí ya lo capto, lo llevo al laboratorio, pum, todo el cuento, ¿no? Ahora, para las anestesias, ¿no? Porque muchas veces vamos a hacer cirugía, los anestesiólogos hacen una anestesia que se llama epidural o peridural, ¿no han escuchado? Las embarazadas les hacen esa, no las pueden dormir como tal, ¿ya? No es recomendado. Entonces le colocan la epidural o peridural, es decir, la de acá, el espacio epidural, peridural. La aguja ya no va a entrar hasta allá porque no es mi objetivo buscar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Mi objetivo es llegar a este espacio de acá, inyectarle este líquido que es la anestesia y que se desarme por acá, y esto se va a ir absorbiendo y llega hacia la médula espinal. Y si la médula espinal le llega anestesia, no deja pasar el impulso nervioso, por lo tanto ya la persona no va a sentir, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es mi objetivo, tengo que ir a buscar el espacio, ¿no? Para eso la importancia que tengo que conocer entre dónde y dónde está ese espacio y qué contiene ese espacio y para qué clínicamente yo le voy a usar. Ya sabemos el líquido cefalorraquídeo para las infecciones, espacio subaracnoideo. Para una anestesia, epidural o peridural, ¿ya? Entonces, esa es la importancia clínica. Después vamos a ir seguir viendo cómo lo vamos a hacer y demás, ¿no? Todo relacionándolo con anatomía. ¿Dudas, preguntas que tengan? Aquí nos quedamos con el otro grupo, creo.